Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Qué emoción tenerlos de nuevo por aquí. Si eres nuevo me presento, soy y estoy aquí para traerte las últimas novedades del mundo del espectáculo, las noticias más jugosas y por supuesto, mucho salseo. Hoy, como ya habrán podido adivinar por el título, tenemos un plato fuerte, uno de esos que nos encantan de Met y Can Yaman. Sí, lo sé, esa pareja que nos tiene a todos en vilo con el corazón en un puño preguntándonos si volverán, si no volverán, si es solo amistad o si hay algo más. Pues bien, parece que la historia se pone aún más interesante. Prepárense porque vamos a analizar a fondo los rumores que apuntan a una escapada romántica, un nidito de amor secreto, un refugio donde poder desconectar del mundo y reconectar entre ellos. ¿Será verdad? ¿Será una estrategia de marketing? ¿O simplemente estamos dejándonos llevar por nuestros deseos? Pues acompáñenme en este viaje porque vamos a desentrañarlo todo. Pero antes de empezar con este bombazo, les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, si quieren estar al día de todas las novedades y no perderse ni un solo detalle, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos al lío. The Met of Demir y Can Yaman. Dos nombres, dos estrellas, dos personalidades arrolladoras que, cuando se juntan, crean un huracán de pasión, de rumores y de expectativas. Su historia, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha sido un auténtico culebrón, con sus idas y venidas, sus momentos de amor y sus supuestos desencuentros. Recordemos un poco. The Met y Can saltaron a la fama mundial gracias a la exitosa serie turca Erkenci o Pájaro Soñador, como la conocemos en España. La química entre ellos era palpable, electrizante y traspasaba la pantalla. Los fans se enamoraron de la pareja formada por Sanem y Can, y pronto empezaron a sospechar que esa magia no era solo actuación. Los rumores sobre un romance fuera del set se dispararon. Fotos comprometedoras, miradas cómplices, gestos cariñosos. Todo apuntaba a que entre The Met y Can había algo más que una simple amistad. Ellos, por supuesto, nunca lo confirmaron de manera oficial, pero tampoco lo negaron rotundamente, alimentando aún más la expectación. Pero como en toda buena historia de amor, no todo fue un camino de rosas. Después del éxito arrollador de Erkenci, los caminos de The Met y Can se separaron. Ella siguió cosechando éxitos en la televisión turca, protagonizando otras series y convirtiéndose en una de las actrices más queridas y respetadas del país. Por su parte, Can decidió probar suerte en el extranjero, mudándose a Italia y protagonizando la serie Viola come il mare. Su carrera internacional despegó y se convirtió en un auténtico sex symbol, con legiones de fans en todo el mundo. Y aquí es donde empieza lo interesante. A pesar de la distancia y de sus respectivas carreras, los rumores sobre un posible reencuentro entre The Met y Can nunca desaparecieron del todo. De vez en cuando saltaba alguna noticia, alguna foto, algún comentario que hacía que los fans volvieran a ilusionarse con la posibilidad de que volvieran a estar juntos. Ahora, la chispa se ha reavivado con fuerza. En los últimos días han surgido informaciones que apuntan a una escapada romántica secreta entre The Met y Can. Según estas fuentes, la pareja habría aprovechado un hueco en sus apretadas agendas para pasar unos días juntos en un lugar apartado, lejos de las cámaras y de la presión mediática. ¿Dónde habría tenido lugar esta escapada? Pues aquí es donde entran en juego las especulaciones. Algunos medios apuntan a un lujoso hotel en la costa italiana, cerca de donde Can está rodando su serie. Otros, en cambio, hablan de una villa privada en algún rincón paradisíaco de Turquía, un lugar que ambos conocen bien y donde pueden sentirse a salvo de las miradas indiscretas. Pero, ¿de dónde vienen estas informaciones? ¿Hay alguna prueba que confirme esta supuesta escapada romántica? Pues, como suele ocurrir en estos casos, las fuentes son anónimas. Amigos cercanos a la pareja, empleados de los hoteles, testigos que dicen haberlos visto juntos. Todos ellos, por supuesto, prefieren mantener el anonimato para no comprometer a The Met y Can. Además de estas fuentes anónimas, también hay algunos indicios que han alimentado aún más los rumores. Por ejemplo, en los últimos días, tanto The Met como Can han publicado en sus redes sociales fotos y vídeos que a primera vista, no tienen nada de particular. Sin embargo, algunos fans más avispados han detectado ciertos detalles que podrían indicar que ambos se encuentran en el mismo lugar. Un paisaje similar, un tipo de luz determinado, un objeto que aparece en las dos fotos.
Son pequeños detalles que por separado no significan nada, pero que juntos alimentan la teoría de que Demet y Can están compartiendo tiempo juntos en secreto. Por supuesto, todo esto hay que cogerlo con pinzas. No hay ninguna prueba irrefutable de que la escapada romántica sea real. Podría ser una simple coincidencia, una estrategia de marketing para generar expectación, o simplemente una invención de los medios de comunicación. Pero ¿por qué esta historia sigue generando tanta pasión? ¿Por qué nos ilusiona tanto la idea de que Demet y Can vuelvan a estar juntos? Creo que la respuesta es sencilla, porque su historia de amor, tanto dentro como fuera de la pantalla, nos ha tocado el corazón. Nos hemos enamorado de sus personajes, de su química, de la forma en que se miran y se entienden. Y queremos creer que esa magia es real, que el amor que vimos en Erkénthicus puede trascender la pantalla y convertirse en una historia de amor verdadera. Además, la historia de Demet y Can es un ejemplo de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Dos personas que se conocen en el trabajo, que se enamoran mientras interpretan a una pareja en la ficción. Es una historia que nos recuerda que el amor puede estar a la vuelta de la esquina, esperando a que lo descubramos. Pero más allá de la ilusión y de las expectativas, también es importante ser realistas. Demet y Can son dos personas adultas, con sus propias vidas y sus propias decisiones. Si deciden estar juntos será porque así lo quieren, y si deciden seguir caminos separados, también tendremos que respetarlo. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué nos depara el futuro. Estar atentos a sus movimientos, analizar sus fotos en las redes sociales, y seguir de cerca las noticias que vayan surgiendo. Y por supuesto mantener la esperanza de que algún día, nos confirmen que su historia de amor continúa. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de su trabajo, de sus series, de sus películas, y recordar los momentos mágicos que nos regalaron en Erkénthicus. Porque al fin y al cabo el amor, aunque sea ficticio, siempre es una fuente de inspiración y de alegría. En resumen, hemos analizado los rumores que apuntan a una escapada romántica secreta entre Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos visto las fuentes de estas informaciones, los indicios que las respaldan, y las razones por las que esta historia sigue generando tanta pasión. Ahora, la pelota está en su tejado. Serán ellos quienes decidan si quieren confirmar o desmentir los rumores, si quieren dar una oportunidad a su amor, o si prefieren seguir caminos separados. Nosotros, como fans, solo podemos esperar y apoyar sus decisiones. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, y que les haya dejado con ganas de saber más. Si es así, no olviden dejar su comentario aquí abajo contándome qué opinan de todo esto, si creen que Demet y Can volverán a estar juntos, y cuáles son sus teorías sobre esta supuesta escapada romántica. Me encanta leer sus comentarios y conocer sus opiniones. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y que disfruten del contenido que preparo con tanto cariño. Y por último, pero no menos importante, les recuerdo que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós. *** ampliando la noticia a 1600 palabras ***. Pero la cosa no termina aquí, no señores. Vamos a profundizar aún más en este culebrón turco que nos tiene a todos enganchados. Porque, seamos sinceros, la historia de Demet y Can no es solo un romance de telenovela, es un fenómeno social que ha trascendido fronteras. Para entender la magnitud de la situación, es crucial recordar el contexto en el que surgió Erkénthicus. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que se vendió a más de 50 países, convirtiendo a Demet y Can en estrellas internacionales. Su popularidad creció como la espuma, gracias en parte a la accesibilidad que ofrecen las redes sociales. Los fans de Erkénthicus crearon comunidades online donde compartían fotos, vídeos, análisis y, por supuesto, teorías sobre la relación entre Demet y Can. Cada mirada, cada gesto, cada comentario era analizado al milímetro en busca de pistas que confirmaran el romance. La presión mediática sobre la pareja era constante, lo que dificultaba aún más la posibilidad de que pudieran mantener su vida privada alejada de los focos. Y es que en el mundo del espectáculo, a veces es difícil distinguir entre la realidad y la ficción.
Los actores, sobre todo cuando interpretan a parejas románticas, suelen ser objeto de especulaciones y rumores. Los fans quieren creer que la magia que ven en la pantalla es real, y a menudo proyectan sus deseos en los actores. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es posible que Demet y Can sintieran algo real el uno por el otro durante el rodaje de Erkencicus? Pues, aunque nunca lo hayan confirmado oficialmente, hay muchos indicios que apuntan a que sí. Por ejemplo, en varias entrevistas, ambos han hablado con mucho cariño y respeto del otro. Han destacado su profesionalidad, su talento y su gran sentido del humor. También han reconocido que la química entre ellos era muy fuerte, y que se entendían a la perfección. Además, hay vídeos y fotos que circulan por internet en los que se les ve compartiendo momentos de complicidad fuera del set, risas, abrazos, miradas cómplices. Todo esto sugiere que entre ellos había algo más que una simple amistad. Pero, como ya hemos dicho, la presión mediática y las exigencias de sus respectivas carreras pudieron haber influido en su decisión de no hacer pública su relación. También es posible que simplemente no estuvieran preparados para dar el siguiente paso. Después de Erkencicus, Demet y Can tomaron caminos diferentes, pero su historia siguió viva en el corazón de sus fans. Cada vez que uno de ellos publicaba algo en sus redes sociales, los fans se apresuraban a buscar conexiones con el otro. Cualquier detalle, por insignificante que fuera, era interpretado como una señal de que aún había esperanza. Ahora, con estos nuevos rumores sobre la escapada romántica, la ilusión se ha disparado de nuevo. Los fans están más ansiosos que nunca por saber si Demet y Can volverán a estar juntos. Han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo, teorías y montajes fotográficos. Pero, ¿qué pasaría si la escapada romántica resulta ser solo un rumor infundado? Pues, aunque algunos fans se sentirían decepcionados, la mayoría seguiría apoyando a Demet y Can en sus respectivas carreras. Al fin y al cabo, lo más importante es que sean felices, ya sea juntos o por separado. En cualquier caso, esta historia nos enseña lo poderosa que puede ser la ilusión y cómo nos aferramos a las historias de amor que nos tocan el corazón. La historia de Demet y Can es un cuento de hadas moderno que nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que, a veces, la realidad puede superar la ficción. Pero volviendo a la supuesta escapada, profundicemos un poco más en los detalles que han levantado sospechas. Uno de los elementos clave es la sincronización de sus publicaciones en redes sociales. Los fans han notado que en los últimos días, ambos han estado publicando fotos con paisajes similares, aunque sin mostrarse juntos directamente. Esto ha llevado a la conclusión de que podrían estar en el mismo lugar, evitando conscientemente mostrarse juntos para mantener el secreto. Otro indicio importante son las pistas que han dejado en sus historias de Instagram. Por ejemplo, Demet publicó una foto de una taza de café con un diseño particular que luego fue visto en una historia de un amigo cercano de Can. Pequeños detalles como este han hecho que los fans se convenzan de que están pasando tiempo juntos. Además, algunos medios de comunicación turcos han reportado avistamientos de personas que se asemejan a Demet y Can en ciertas zonas costeras de Italia, aunque sin pruebas fotográficas concretas. Estas informaciones, aunque no verificadas, han contribuido a alimentar aún más los rumores. La pregunta que todos se hacen es ¿por qué tanto secretismo? Si realmente están juntos, ¿por qué no hacerlo público? La respuesta podría estar en la presión mediática y en las experiencias pasadas. Ambos han vivido momentos difíciles debido a la atención constante de los medios, y es posible que quieran mantener su relación en privado para protegerla. Otra posibilidad es que estén utilizando esta estrategia para generar expectación de cara a algún proyecto futuro. No sería la primera vez que una pareja de actores utiliza los rumores sobre su relación para promocionar una serie o película. Sin embargo, en este caso parece que la conexión entre Demet y Can es mucho más profunda y genuina. Independientemente de lo que esté sucediendo realmente, lo cierto es que su historia sigue generando un gran interés en todo el mundo. Los fans de Erkencicus siguen soñando con verlos juntos de nuevo, tanto en la pantalla como en la vida real. Y mientras tanto, nosotros seguiremos analizando cada detalle, cada rumor y cada pista en busca de la verdad. Así que amigos, manténganse atentos a nuestro canal porque les prometo que seguiremos cubriendo esta historia con todo el salseo que se merece. Y no olviden dejar sus comentarios aquí abajo contándome qué opinan de todo esto y cuáles son sus teorías. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme.